Estamos con Jonathan Lipner, escritor. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. No, tengo que decir que no lo leí, tengo que decir que soy una persona muy ignorante. Pero es interesante que se llame Pregúntale al polvo y le haya gustado a Bukowski, ¿no? Hay como una... Total. Bukowski se reconoce como un deudor directo del libro este en particular. ¿Qué onda tu literatura? ¿Cuánto hace que escribís? ¿Cuál es la tuya? Y hace muchísimo que escribo. Y vamos a poner, para poner una fecha oficial, hace 10 años, pero no es precisamente, digamos, es la fecha oficial. ¿Y qué puedo decir? ¿Y de dónde surge la pulsión por escribir? Esa es una de esas preguntas que le hacen a Sí, una pregunta de mierda, básicamente, pero bueno. No, es una pregunta clásica, digamos, sí. pero me parece que es interesante. Yo sinceramente no sé, simplemente la tengo. De hecho no es en realidad una pulsión por escribir, me interesan las cosas, veo las cosas y simplemente tengo facilidad para ponerlo en palabras. Mi sueño de chico era ser director de cine y digamos que... Viste que dicen que los escritores tienden a ser frustrados de otras cosas, por la música, por ejemplo, y no pueden tocar, y no pueden hacer cine, entonces se dedican a escribir. Pero se encuentran de tope con el arte mayor, que son las letras. Y realmente de todas las artes es como la más concreta y la menos evocativa de lo... Digamos, porque todo lo demás, la música, la escultura, inclusive la arquitectura, no tienen que ver con lo verbal. Lo verbal es bastante concreto, es bastante del raciocinio y es una tarea interesante poder tratar de encontrarle a través de algo que es totalmente racional, como el lenguaje, o sea, no es totalmente racional, pero quiero decir, pero que tiene un enorme componente emocional, racional, lo emocional, digamos, quiero decir, poder escucharlo, poder hacerlo lo otro. Claro. A través de las palabras, lo que no está en las palabras. Uh-huh. ¿Y cómo es? ¿Pensás, escribís palabras y las vas hilando o lo vomitás? Es una discusión que tengo hace bastante, porque es como que se concibe desde la oposición, digamos, desde la oposición entre lo totalmente planificado y lo totalmente impulsivo, y en realidad no es por lo menos desde mi experiencia no es así. En realidad es una metáfora que se me ocurrió hace poco, que es la de construir como un canal y dejar después que sea la pulsión la que decida a través de esos canales cómo se va decantando. Es decir, uno puede visualizar absolutamente todo. Yo siempre digo esto, vos podés pensar el texto, pensar por ejemplo un cuento, pensar todos los párrafos, pensar todas las oraciones y pensar cada oración de ese texto. Vas a pensar cada palabra de esa oración. Y sin embargo, aunque vos la copies y pegues, no va a quedar lo mismo que cuando vos lo estás escribiendo operativamente, es decir, cuando vos lo estás escribiendo. Y esto es lo que hace lo interesante, ¿no? No se puede calcular. Y al mismo tiempo, yo creo que la tarea del autor, por lo menos para mí, es la de crear las condiciones para que esa explosión sea controlada y vaya en la dirección que uno quiere. Porque no es lo mismo una explosión de un cohete con la mano abierta que si la pones atrás de un tubo que lanza una bala. O sea, son dos cosas completamente distintas. Yo creo que la planificación es la que permite que esa pulsión salga en la dirección correcta y de la forma que uno... O por lo menos no de la dirección correcta, porque a veces te salen cosas que vos no esperás y te terminan sorprendiendo a vos mismo, pero sí en una dirección que sea positiva, que sea constructiva, que me parece mucho mejor que simplemente explotar así a lo loco. ¿Y cómo es tu relación con tu... Esto es un poco más íntimo, ¿con tu editora? ¿Existe? No, porque no hay editor, ni hay editora. Hay un libro. Entonces... Hay un libro, sí. Este libro, que es la gran novela nacional, que en realidad es parte de un proyecto mucho más grande de edición. Estoy trabajando en una forma de edición más cercana a la que tienen los videojuegos, que presentan, aparte del juego concreto, distintas expansiones que van aumentando la experiencia y después sacan reediciones. Es lo que yo pretendo hacer en un proyecto que va a tener más o menos 2 años. La edición definitiva del libro yo espero tenerla más o menos para el 2017, finales del 2017. Y editar, en realidad no. Es todo un tema, de hecho, de la edición. Pero el trabajo de la edición tiene que ver con poder discutirle al autor. Claro, eso te quería preguntar. ¿Cómo sos vos
en cuanto a tus textos, es decir, hay muchos escritores, muchas escritoras que aceptan bien que una persona le cambie la puntuación a sus textos, por ejemplo. Me lo haces a mí y puede terminar todo muy mal, ponele. Entonces, claro, hay gente que es un poco más abierta y hay gente que es un poco más rompehuevos, ¿no? Como yo. Sí. Entonces, a eso iba puntualmente la pregunta, en realidad. El tema, sí, en realidad el tema de la corrección y también el tema porque ese tema en realidad es más profundo y tiene que ver con qué relación tiene uno con lo que escribe. Y yo particularmente soy de la creencia de que los textos son dispositivos. Es una forma fría, pero en realidad, más que, o sea, dispositivo, pasa que hablar de hijos es como medio raro, suena raro, y aparte es trillado, pero no por lo que realmente quiere decir ser que sean hijos, sino por el hecho de que son entidades separadas de vos. Y entonces para mí cada cuento, cada libro es una entidad separada de mí. Eso implica que si bien tiene algo mío, yo dejo algo y por lo tanto toda modificación o todo lo que se opere sobre el libro me va a afectar indirectamente a mí. No obstante, le tengo que reconocer su independencia y tengo que reconocer que a veces ni siquiera mi propio criterio es el mejor criterio que va a sacar lo mejor que tiene, porque a veces uno desarrolla una relación con el texto que es como cuando vos estás enamorado. Cuando vos estás enamorado y estás flasheado no podés ver cosas. Entonces, a veces tiene que venir un amigo, tiene que venir alguien, un desconocido inclusive, que te diga, no, pará, fíjate que hay algo que no estás viendo y resulta que la persona que vos creías que era maravillosa tiene esta cosita acá. Generalmente uno con el tiempo se da cuenta, pasan 2 o 3 años y dice, uy, mirá la pelotuda con la que estaba, pero a veces no. Entonces, yo creo que el trabajo, la tarea del editor, tiene que ver con eso, con venir a decirte que eso de lo que vos estás enamorado, esa ilusión que vos tenés con tu texto, no es tan así. Ojo, eso no quiere decir que todo lo que te diga el editor va a ser necesariamente correcto. O sea, un editor tiene un criterio. Vos tenés que ver si el criterio del editor va con vos y también tenés que saber defender lo que es fundamental de tu texto. Quien habla es Jonathan Lipner, escritor de Santa Fe, ¿no? De Rafaela. ¿Eso hasta dónde influencia en tu obra? Y sinceramente no soy un escritor del interior, no estoy en la línea de Saer. De hecho yo tengo una línea... Por ahí va mi pregunta, claramente. Yo tengo una línea, ¿cómo se podría decir? Yo creo en la desterritorialización de la literatura. De hecho yo creo que las redes sociales hoy en día te permiten que la cabeza esté en cualquier parte del país, más allá de que físicamente, obviamente tenemos ciertas limitaciones lógicas y obvias. Me parece que podemos empezar a pensar, y es más, no me parece que tenemos que empezar a crear lazos federales. Se está construyendo a nivel de país un montón de literatura y un montón de producción que no está circulando porque los circuitos actuales son bastante chotos, hay que decirlo, son bastante feos, restrictivos, y se circunscriben al cordón o a lo que yo llamo la avenida Capital Federal Rosario-Córdoba, que si bien Capital Federal, Rosario y Córdoba tiene una producción extraordinaria, te puedo decir que hay gente de San Juan, gente del sur, gente del norte, hay por todos lados escritores extraordinarios escribiendo, y de hecho yo trabajo, justamente parte de mi tarea editorial, que va por otro lado, tiene que ver con descubrir estos autores y tratar de tejer lazos y de construir formas más parejas. Quiero decir, yo siempre lo digo cada vez que vengo a Buenos Aires, y hay que bajarle un poquito el copete a Capital Federal y alrededores, y hay que empezar a ver que son parte de algo más grande, que está en igualdad de condiciones y que, es más, es necesario que circule y que se intercambie para poder crear cosas más ricas y más copadas. Mientras siga habiendo un embudo, se va a perder muchísimo, yo creo. Tal cual, che. La verdad que los límites, las fronteras y eso son medias absurdas, ¿no? La mayoría de las veces. Bueno, me llama mucho la atención la tapa del libro. Para nuestros oyentes, que no lo pueden estar viendo, es Perón, Las patas en la fuente, Evita, Gorilas, la gran novela nacional. Y te quiero preguntar, ¿la política es una inspiración? ¿Es una lucha? ¿Qué en la literatura o como vos lo ves como escritor? Esa es una pregunta interesante porque es siempre un conflicto que se da, digamos, lo que es... Bueno, Tabarovsky habla de la literatura de izquierda. Hace poquito, creo que, si no me equivoco, es Maximiliano Crespi, sacó literatura de derecha explicada a los niños, pero no estoy seguro si fue Crespi.
O sea, el tema de izquierda, derecha, justo cuando estaba acá esperando, escuchaba a los que estaban en el programa anterior hablando de izquierda, derecha y demás. Yo comparto con Luciano Lamberti, que es un escritor muy bueno de Córdoba, justamente, mira, del interior de Córdoba, que ahora la está pegando, la está rompiendo afuera con Mondadori, si no me equivoco, que él dice que la mejor literatura es la de derecha, porque es la que no tiene un fin didáctico, que ese es el gran problema que tiene la literatura muchas veces, que tiene un fin didáctico. No puedo coincidir más. No obstante, yo soy partidario de que, por ejemplo, el Rebelión en la Granja, que es un libro que es de izquierda y es un libro activista, más allá de que se haya opuesto al gobierno de Stalin, me parece que es un libro de izquierda y es un libro poderosísimo de izquierda, y sin embargo es muy potable desde lo literario. Hay que ver quién lo termina usando, ¿no? Esa potencialidad de izquierda, como en el caso de Rebelión en la Granja de 1984, sí, por terminó supuesto, en manos todo lo que sea. indeseables. Sí, bueno, lo mismo le pasa a Foucault, todo el que tenga esa línea va a terminar usando, porque a la derecha no le importa, lo va a usar siempre, lo va a usar igual, no le importa nada. Total, si le sirve para ganar, gana. Sí. Los que tenemos principios somos los que estamos del otro lado. Pero yo no creo en escribir específicamente sobre política o de la política, sino usarla como un recurso más. Y este país es pleno en recursos. De hecho me resulta muy gracioso que muchísimas de las cosas que yo escribía se terminaron quedando cortas en relación. Yo creo que hay, por ejemplo, el libro habla de dos países divididos que serían Argentina, y sin embargo Argentina no se me ocurrió a mí, es de una elección de hace varios años atrás, que es completamente delirante y que supera la ficción, digamos. Tal cual. El delirio de este país no lo alcanza la literatura. Bueno, el tiempo nos morfa y la charla está buenísima. La gran novela nacional, Jonathan Lipner. ¿Se consigue en algún lado el libro? ¿Cómo hacemos? Tenés que comunicarte conmigo. Dale. O sea, es así. Te buscamos por las redes, Jonathan Lipner, y ahí podremos llegar a obtener este libro. Jonathan, te agradecemos enormemente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Alta charla. Ha pasado por Desde la Alcantarilla Jonathan Lipner. Cuando volvamos tenemos a Bruno Bauer del